Hola amigos de Un Mundo Verde, bienvenidos a su programa. Recuerden ustedes que es el más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Y hoy sí nos acompaña Ivana, la amiga del planeta, ya se encuentra con nosotros. Y le tenemos preparado un conjunto de noticias, las más relevantes a nivel internacional sobre cambio climático, biodiversidad, en el plano nacional y por supuesto también aquí en las coordenadas del estado de Querétaro. Así es de que iniciamos. Bienvenida, Ivana. Hola Ale, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien, recuerden ser muy ecológicos y pues ahora sí vamos a comenzar con las noticias. Y bueno, el siguiente informe que les voy a leer, no habla acerca del cambio climático por pedido del Ministerio de Defensa. El Servicio Meteorológico Nacional publicó esta semana un informe que revela importantes anomalías térmicas registradas a lo largo de 2024. El año pasado fue el segundo más caluroso desde 1961, solo superando por el 2023 y presentó un rango térmico notablemente amplio en comparación con otros periodos registrados. ¿Qué te parece, Ale? Pues me parece grave de que una autoridad prohíba de que estos calentamientos se deban al cambio climático. Pero sí hay muchos gobiernos que creen que ocultando la realidad ya no va a haber problema. Lo cierto es que seguimos padeciendo los ciudadanos el cambio climático. Sí, en realidad esto es muy grave porque, a pesar de que nosotros ponemos nuestro granito de arena dando aquí las noticias climáticas, ¿cuánta gente afuera no hay pensando que el cambio climático no existe, ¿no? Y obviamente al poner informes en donde no se especifica la causa de estos fenómenos, pues van a seguir saliendo teorías que no están confirmadas, que no son ciertas y no son científicas. Fíjate que por otra parte allá en la ONU el secretario general Guterres hizo un llamado y advirtió a los líderes mundiales que ya deben de actuar ahora para evitar la peor catástrofe climática, tomando acciones pioneras este año 2025. Tras darse a conocer el informe de la Organización Meteorológica Mundial de que la última década ha sido la más calurosa, liderada por el año que acaba de terminar, que es el 2024. Pues sí, y esto no es una noticia actual, venimos desde hace mucho tiempo, igual con la ONU advirtiéndonos lo mismo, tenemos ya los objetivos de desarrollo sostenible, pero pues aquí la cosa es cuando realmente vamos a tomar acción, cuando las consecuencias ya estén a la vuelta de la esquina, porque eso ya está pasando ahorita. Ya está pasando. Y bueno, en noticias de biodiversidad, en días pasados, Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, hicieron un llamado a través de los medios de comunicación para que la iniciativa de Ley General de Biodiversidad sea discutida lo más ampliamente posible en el Congreso de la Unión a través de un parlamento abierto. Lo anterior, debido a que es un tema de gran trascendencia nacional, para poder garantizar la protección efectiva de las especies y los ecosistemas, así como el bienestar de las personas en México. Yo creo que es importante que se abra la discusión antes de que aprueben esta iniciativa que ya está en el Senado, porque la ley, el antecedente, o sea, la ley de vida silvestre, cuando se creó, puso énfasis en el aprovechamiento, pero hoy en día, si se habla de una ley de biodiversidad, debería de poner el acento en la protección y en la conservación de la biodiversidad, no en el aprovechamiento. Sí. Entonces sí hace falta mucha discusión al respecto. Sí, claro. Por otra parte, déjenme platicarles de algo que yo desconocía y ustedes seguramente también. Allá en Saya de Mala existe el banco más importante, el banco, no los que conocemos, el banco de plantas vivientes, ¿no?, más importante del mundo. Está bajo el agua y ahora pues con toda la contaminación, la sobrepesca y demás, lo están afectando. Situado en el Océano Índico, el Banco de Saya de Mala alberga los campos de pastos marinos
más grandes del planeta y es un aliado clave contra el cambio climático. Sin embargo, la pesca ilegal, la minería submarina, la contaminación están llevando a este ecosistema único lleno de biodiversidad a una situación límite que sin ningún país haga nada al respecto. El banco se extiende sobre un área del tamaño de Suiza y alberga los campos de pastos marinos más grandes del mundo o del planeta, lo que lo convierte en el sumidero, esto es lo importante, en el sumidero de carbono más importante en el planeta. Wow. Es una noticia que yo tampoco sabía en realidad. ¿No? Cuando estaba leyendo las noticias dije, qué extraño. O sea, nunca había escuchado acerca de este banco y me pregunto, ¿habrá alguna ley que lo proteja? Porque digo, sabiendo que es el sumidero de carbono más importante que existe, pues yo creo que pues debe de haber como alguna política, ¿no? Que esté protegiendo a lo mejor este política lugar. sí, pero leyes o reglamentos no creo que exista para... Sí, pues es que sí debería de haber más control ahí, porque con la minería y la pesca y que se está haciendo no vamos a ver buenos resultados. Sí. Y ya en las noticias nacionales, como parte de las acciones operativas de combate de la tala ilegal en la zona del Bosque de Agua, a finales del mes de marzo se llevó a cabo la inspección y clausura y desmantelamiento a un aserradero clandestino en Huitzilac, Morelos. Fíjate que el municipio de Huitzilac está casi en un punto trino, Morelos, Huitzilac, y luego está el Estado de México y el DF, y esas zonas a veces limítrofes como que dan causa a que se cometan muchas ilegalidades. Sin embargo, Huitzilac desde hace muchísimos años es un municipio muy, muy complicado. Recordemos que de ahí era originario el Mochorejas, el famoso Mochorejas, y siempre ha tenido problemas de tala, o sea, lo que sacan del Estado de México lo trasladan a Huitzilac, Morelos, transforman la madera y luego terminan en el DF en las madererías. Esa es más o menos la cadena delictiva que existe en esa zona limítrofe de 3 estados, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal. Pasando a las noticias locales, déjenme platicarles aquí en la capital. La Comisión Estatal de Aguas y Metrored advierten que la capital queretana vivirá días calurosos, sin lluvias y con riesgo extremo de exposición solar. Y hemos venido padeciendo ahorita días calurosos. Días muy raros, ¿no? Sí. Porque ha estado haciendo un frío terrible en la Por mañana. el viento, sí. Y ya ahorita como a estas horas ya hay muchísimo calor. Aquí nos tocó el viento, pero en otras partes de la República como Estado de México y el Distrito Federal hubo lluvia. Oh, uy. Y aquí solamente nos tocó el viento. Y bueno, en Landa de Matamoras continúan los trabajos para controlar el incendio forestal que se activó en los primeros días del mes en la zona El Madroño. Y se dijo que el punto descontrolado se ubica en la zona de La Palmilla, cerca de la carretera de la Sierrita. Pues los incendios han sido, o sea, en cantidad de incendios vamos menor que el año pasado, pero en cuanto a superficie es casi el doble del año pasado lo que se ha afectado por los incendios. Pues esperemos que ya el resto del año no sea así, porque digo, llevamos bien poquito, apenas 4 meses. 4 meses. Y pues si usted sale de vacaciones, ahora en Semana Santa, no deje fogatas ni tire colillas en la carretera. Los que hacen peregrinaciones igual, que tengan todos los cuidados necesarios para evitar posibles incendios que están afectando, pues sobre todo las zonas naturales, ¿no?, del estado de Querétaro. Y por último, déjenme darles una recomendación. Se invita a todos los ciudadanos a que eviten desperdiciar agua en la Semana Santa, ¿no? O sea, que no nos andemos mojando y todo eso. Tratemos de ahorrar porque el agua es un recurso vital, pero también escaso. Entonces es importante pues aprovecharla para lo que lo requerimos, las necesidades, no para estarnos divirtiendo. Así es de que es una cordial invitación, una recomendación para evitar el desperdicio del agua ahora en Semana Santa. Me parece una excelente idea. Y vamos ahora a la parte de la entrevista, que va a ser algo muy importante, ¿no? Esa parte de su televisor.
nos va a acompañar la doctora Isarely Rosillo y también como conductora América López, y vamos a hablar del juicio climático de los 21 jóvenes allá en Estados Unidos, donde acaba de pronunciarse un tribunal y está descartando esta demanda. El juicio ya había durado casi 10 años, Ivana. Wow. Y ahora están resolviendo, desechando, y claro que tiene que ver mucho las políticas de Trump, como negacionista del cambio climático. Así es de que vamos a escuchar los comentarios en voz de la doctora Isarely Rosillo. Pues bien, amigos, vamos a pasar ahora a la sección del abrevadero del conocimiento con la doctora Isarely Rosillo, que nos va a comentar sobre un caso que ha tenido más trascendencia que en el juzgado en el mundo, porque ha inspirado a muchos jóvenes, a muchos ciudadanos, a que presenten sus demandas, sus juicios por razones climáticas, ya sea por omisión o inacción, falta de cumplimiento por parte de las autoridades para combatir el cambio climático. Pero antes déjame decirles que por favor vayan a la ecotienda Neblinas en Próspero C. Vega 14 y en cualquier consumo que hagan, que les obsequien este CD llamado Natura Observa del grupo de Convit. Así es de que ya quedan pocos. Vaya usted y llévese este disco que se grabó con la intención de difundir las cuestiones ambientales precisamente. Pues bien, doctora Isarely, gracias por acompañarnos. A mí me sorprendió mucho cómo resolvió, o sea, admiten la demanda y después resuelven que no. Me da la impresión que es debido a la administración de Trump, no sé si hay razones políticas de fondo o realmente sí procedía jurídicamente, no sé. Bueno, poniendo en contexto al auditorio, es un grupo de jóvenes, en el caso se le denomina Juliana, por más conocido a nivel global, y este caso tiene relevancia primero, pues es un grupo de jóvenes que empieza a realizar una solicitud ante la Suprema, el Alto Tribunal en Estados Unidos, en donde establecen una solicitud para que atiendan el tema de la justicia climática. Como bien saben, Donald Trump reiteró que se sale del Acuerdo de París y que al final del día su política está enfocada en detonar la economía, lo cual implica el uso de combustibles fósiles y el incremento de emisiones de gases con efecto invernadero en el mundo. Entonces, derivado de esto, hace una solicitud estos jóvenes para que se estudie, ¿no?, los actos de omisión derivados de una política pública regresiva, pero además de atender el tema de la justicia climática. Y bueno, primero se admitió esta solicitud para efecto del estudio. Un juzgador les había dado la razón en el tema respecto a los efectos generales de la solicitud. Realmente, Alejandro, fue un tema más legal, que de fondo en relación al tema medio ambiente, ¿no? Y lo voy a comparar un poco con el tema que estamos viviendo en México, con la reforma que nosotros hemos tenido respecto a los efectos generales de un amparo, en este amparo colectivo. Por ejemplo, si nosotros vamos a un juicio de justicia climática, con el enfoque anterior que en su momento se tenía la reforma del Poder Judicial de la Federación y los efectos de estas modificaciones a la ley de amparo, es que las leyes podían tener, bueno, las resoluciones, podían tener efectos generales. Quiere decir que aunque los demás estuvieran en un daño aledaño, pues les beneficiaba la sentencia. Y bueno, eso ya no, hasta ahora no se ha visto que vaya a regresarse. Es que cada persona, en su momento se llama efecto erga omnes, que no tengan efectos generales la sentencia frente a los demás posibles interesados. Esto ya se venía manejando en México desde una política fiscal, todos los asuntos fiscales, cada interesado tenía que presentar su demanda, y pues la sentencia solo en su momento, si la ganaba, le beneficiaba al contribuyente que había presentado su demanda, ¿no? Pero no en derechos sociales, económicos y culturales, como se les conoce como los derechos DESCA, puesto que estos derechos garantizan un núcleo individual y un núcleo colectivo. La naturaleza de esta decisión, pues de verdad viene a golpear fuertemente a los derechos económicos, sociales y culturales,
puesto que al tener un enfoque colectivo, aquellas poblaciones vulnerables que no tienen recurso para su defensa, pues no se van a poder ver cobijados con estas resoluciones para efectos de la reparación del daño. Y lo que sucedió en el caso Juliana es lo mismo, ¿no? Realmente no les dan la razón, les admiten la causa, les dan la razón en el tema medio ambiente y les protegen en relación a la justicia climática, pero no a la solicitud de las omisiones de la autoridad para efecto de los daños colaterales o colectivos, hasta un enfoque, lo que yo percibo de los jóvenes, habría que estudiar muy bien los autos del caso, es que querían llamarlo como a la reparación global del daño, global, ¿no? Sí. De las emisiones, porque las emisiones de gases con efecto invernadero no solamente afectan al entorno local en donde se encuentra, donde se estén gestando las emisiones o la contaminación del aire que se dé, sino las emisiones contribuyen a las emisiones globales. Entonces, el efecto en donde no les dan la razón es en esta parte de la reparación del daño. Se les admite, se les protege para el tema medioambiental, pero no para efectos de la reparación del daño de la cuestión colectiva. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con este enfoque y con esta, en su momento, no progresividad y regresión de la política pública de Estado, en donde, pues, ¿por qué Donald Trump se sale del Acuerdo de París? Y eso yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Se sale del Acuerdo de París porque Estados Unidos es uno de los 5 países que más contribuyen a las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel global. Y en el artículo 7 del Acuerdo de París se habla respecto a pérdidas y daños. Y entonces, en ese numeral, perdón, que no se ha detonado bastante, hemos detonado un poco más el concepto de mitigación y de adaptación, pero no en sí de pérdidas y daños, implica que ahora los territorios insulares, desde hace 2 conferencias de las partes, han pedido que los países que más contribuyen a las emisiones globales de gases con efecto invernadero y que propician el cambio climático, resarzan los daños de estos territorios insulares. Pero estamos hablando de consideraciones globales. ¿Qué hubiera pasado si le dan la razón a estos jóvenes? En relación a decir, pues sí, tiene efectos generales. Estados Unidos, por esas omisiones de haberse salido del Acuerdo de París, de haber impulsado el uso de combustibles fósiles, está omitiendo considerar una política pública para una justicia climática. Si les dan la razón, el efecto hubiera sido de contribuir a la reparación del daño global. O sea, la intención de los jóvenes era, te saliste del Acuerdo de París, pero ahora voy a lograr con esta solicitud que tú repares el daño internacional. Entonces, pues no les dieron la razón en ese aspecto. Les dan la razón para ellos, ¿no? En su entorno local, que el Estado tiene de hecho, leyendo el artículo que les invito a leer de nuestro querido amigo Alejandro Angulo, que publica sobre este caso, lo menciona, ¿no? El juez, al final lo hace referente, el juez le da la protección al medio ambiente y al derecho intergeneracional en el tema de la justicia climática, pero no así a la solicitud que atrae la Corte en el tema de la reparación del daño. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Y lo vamos a ver aquí en el derecho mexicano. El tema, porque hoy precisamente lo tocaba en un estudio de mis clases en maestría, ¿por qué esta decisión? ¿Te imaginas, Alejandro, cuántos sitios contaminados se están visualizando, ¿no? CONACYT abrió un foro de discusión que se llamaron los infiernos ambientales. Todos estos ríos contaminados que hay en el país, con víctimas no solamente contaminados, sino con víctimas de exceso de problemas con cáncer, enfermedades renales. Y el Estado, según el artículo 1 constitucional, tiene la obligación de proteger, garantizar y reparar el daño de las violaciones a los derechos humanos. Y entonces tocábamos un caso, ¿no? Del caso Minamata en Japón, de todas estas víctimas que fueron contaminadas con mercurio por una descarga de desechos de una empresa que fabricaba plaguicidas. Y me preguntaban en esta sesión, ¿qué sucede si la empresa se declaró ya en quiebra y no pudo resarcir los daños a las otras víctimas secundarias, que no fueron las originarias, sino conforme fue pasando el tiempo salieron más y más y más víctimas?
yo les preguntaba qué sucede. Ante esta disposición, si estuviéramos en México, en el artículo 1 constitucional, el Estado es solidariamente responsable. ¿Por qué? Porque ante la omisión de no haber vigilado las descargas de aguas residuales, pues él es responsable. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto en las legislaciones del mundo? De no tener efectos generales de protección de los derechos de ESCA si tiene un enfoque individual y colectivo, ¿no? Pues porque el Estado tiene que reparar los daños. Y ahí implica una cuestión cuantitativa, ¿no?, a todas esas víctimas de la contaminación. Entonces, no es un tema de justicia, es una decisión, bueno, sí es un tema de justicia obviamente, pero es una decisión más económica y política que vulnera los derechos de los más afectados en este tema sobre las emisiones. Pues es una lástima porque al final de cuentas, independientemente que haya repercusiones en Estados Unidos, también le permea. Ahora sí, como siempre dice, somos el patio trasero de este país. Estaba yo leyendo también que existieron otras demandas de 8 jóvenes en Portugal. También han existido este tipo de cuestiones a nivel global y por un lado, qué bueno que los jóvenes se estén preocupando, sobre todo por este ecocidio que se está manejando actualmente, y es una lástima, la verdad, que las políticas públicas, en este caso de Donald Trump, no vayan más allá que un interés económico, ¿no? Entonces, no sé si se maneja, porque yo la verdad no soy nada experta en la parte de derecho, que como aquí en México suceda también una parte de, no sé, de meter un amparo, o que los chicos ya qué más pueden hacer, o sea, porque la ley está diciendo, bueno, sí, aceptamos, pero nada, hasta ahí. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es que todas las generaciones presentes tienen que reconocer que a ellos les va a tocar concursar por los recursos naturales, por el acceso al agua. ¿A quién le das el derecho, no? Ya vas a tener 2 colectividades, ¿a quién se las das, no? ¿A quién le vas a dar primero el agua? Por el acceso a la salud, a la infraestructura. Estamos ante el primer caso de gripe aviar, ¿no?, en el país, de una niña en Durango, y bueno, viene la siguiente pandemia. ¿Cómo le vamos a hacer si volvemos a caer en una situación de pandemia? ¿Y a quién le vas a dar primero el servicio de salud? O sea, tenemos que entrar a que el derecho evolucionado, seguimos nosotros con un enfoque de un derecho que ya estamos migrando a lo que se llama el bioderecho. Y si nosotros no podemos estudiar esas reglas del bioderecho, entonces los jóvenes a ellos les va a tocar tener este nuevo concepto, este cambio de pensamiento que es el bioderecho. Se acaba de aprobar, Alejandro, a rango constitucional ahora en marzo, se elevó a rango constitucional la protección del maíz, conforme a los usos y costumbres de originario el maíz, erradicando los transgénicos y con el concepto de bioseguridad. Eso es bioderecho, eso es un enfoque biocéntrico en las legislaciones. Entonces, los jóvenes tienen que estar conscientes de que están en una nueva era de un ejercicio de derechos que protege un valor universal, y ese valor universal es el derecho a la vida. Así que en ese nuevo enfoque está situado el derecho. Se está resistiendo el sistema, por supuesto que esto que estamos viendo es una resistencia política, pero se tiene que argumentar con este valor universal, que es el acceso, el derecho a la vida, porque la vida es el valor universal de todos los derechos fundamentales. Pues te agradecemos mucho tus comentarios, como siempre, muy oportunos, muy fundados, que nos dan claridad sobre este caso que ha llamado la atención y que yo creo que la batalla la ganaron fuera de los tribunales porque motivaron a muchas personas a promover juicios y demandas climáticas en varias partes del mundo. Así es. Pues amigos, se nos ha acabado el tiempo como siempre. Yo los espero cada miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro, aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?